Hola gente, ¿cómo están? Escuchemos esta batería. Ahora escuchemos esta otra batería. ¿Notan la diferencia? Muchas veces nos suele pasar que nos llegan baterías que si bien están bien tocadas o bien secuenciadas, les falta algo a nivel de diseño o a nivel de sonido. Más peso, más pegada, un poco más de textura o algunas veces simplemente la selección de sonidos no es la óptima para la canción. Por eso en este video vamos a ver una técnica para reemplazar los sonidos de las baterías a fondo y paso a paso. Y vamos a entender a profundidad todas las herramientas involucradas en esta técnica. Y en el camino aprender cuándo utilizar esta técnica para reemplazar al 100% a nuestra batería original o utilizarla solamente para reforzar los sonidos originales de tu batería, como si estuviéramos haciendo un layering en producción. Dominar esta técnica a la perfección es vital para poder trabajar ciertos géneros musicales, como por ejemplo el rock, pop rock, el pop y el metal, ya que de acá sacamos el núcleo del sonido y la estética de las baterías de esas canciones. Y obviamente para entender de qué se trata esta técnica tenemos que empezar por el principio. Pero antes de empezar les cuento algo rápido. Queremos abrir una nueva sección de preguntas y respuestas en el canal. La idea es muy simple, ir juntando a lo largo del tiempo sus preguntas que vayan dejando en la caja de comentarios y al menos una vez por mes hacer un video adicional al video de la semana contestando las preguntas más interesantes o que más se repitan. Y todo un poco más relajado, sin tanta edición, sin tanta producción, como si estuviéramos charlando personalmente. Si tenés cualquier duda sobre música, producción, grabación, mezcla, máster, equipamiento, lo único que tenés que hacer es dejar tu pregunta con el hashtag pregunta en la caja de comentarios. ¿Qué es esto del drum replacement o reemplazar las baterías? Esta técnica no es más ni menos que tomar cada una de las pistas de la batería, como por ejemplo el kick, y reescribir toda la interpretación con otro sonido, normalmente con one shots de alguna librería que tengas. La idea en el papel es bastante simple. Esto lo podemos hacer de dos formas. Por un lado, a la antigua, simplemente reescribir manualmente cada uno de los golpes de cada una de las pistas, ya sea mediante MIDI, disparando algún sampler, o directamente pegando cada uno de los clips de tu one shot en la grilla. Este método actualmente puede ser útil en algunos casos, pero por lo generalmente suele ser bastante engorroso y lento. Y además se te hace muy difícil mantener la humanidad de la interpretación original cuando la estás reescribiendo, ya que deberías estar viendo y analizando cada uno de los golpes del kick original para poder después reescribirlo con la misma cantidad de error de timing y variación de intensidad o velocity, para poder replicar perfectamente la interpretación del baterista. Y por otro lado, tenemos el segundo método, en donde utilizamos herramientas que nos ayudan a simplificar y acelerar todo el proceso. Estas herramientas son básicamente plugins que están diseñados para detectar en tiempo real cada uno de los golpes de nuestro sonido original. Automáticamente capturan el timing y la variación de intensidad, o sea, de volumen o velocity, y disparan simultáneamente un one shot o cualquier sonido que nosotros le carguemos, replicando exactamente lo que está haciendo el sonido original. O nos pueden entregar la información traducida a MIDI para disparar a algún secuenciador aparte. Algunos de los plugins más conocidos y más usados para esta herramienta son el Superior Trigger, Slate Trigger, Drumagog y UV Drum Replacement. Entendiendo qué es esta técnica, veamos ahora cómo aplicarla. Para este ejemplo vamos a estar usando el UV Drum Replacement, que básicamente es uno de los más económicos, uno de los más simples y versátiles, y además nos permite cargar los one shot nosotros sin necesidad de comprarles librerías a ellos. El primer paso obviamente sería cargar el plugin. Tienen que tener en cuenta que si ustedes deciden reemplazar por completo el sonido de la batería original, como por ejemplo el kick, yo les recomendaría que directamente lo carguen sobre el kick original, porque ese kick no va a existir más y directamente el sonido va a ser nuestro plugin. Pero si ahora ustedes quieren hacer una técnica de layering, o sea, reforzar y agregar un sonido nuevo pero no descartar el sonido original, les recomiendo que directamente vayan duplicando cada una de las pistas que quieren agregar y agreguen directamente el plugin sobre la duplicación para poder tener después la posibilidad de procesar por un lado el sample nuevo y por otro lado el bombo original. Una vez cargado el plugin vamos a ver que tiene distintos módulos. Acá tengan en cuenta que prácticamente todos los plugins de este estilo funcionan igual, van a encontrar las mismas secciones, quizás con otros nombres o en otros lugares, pero todos funcionan de la misma manera. Si aprenden uno, seguramente aprenden todos y después es simplemente encontrar dónde está cada función. Primero encontramos el módulo de one shot, que acá cargaríamos simplemente el archivo que queremos que suene cada vez que suene el bombo, y fíjense que podemos cargar hasta 8 capas de sonido para que se disparen simultáneamente. Después vamos a tener la sección visual o la sección de medición, que acá vamos a estar viendo cómo se va reproduciendo el audio en tiempo real y qué está haciendo el plugin. Es simplemente una ayuda visual para entender
qué pasa en la pista original y cómo responde el plugin. Después encontramos la sección de detección, que acá están todos los parámetros que afectan al detector y cómo el plugin interpreta el audio y lo traduce en MIDI o en golpes nuevos. Y por último acá tenemos la sección de mixer, que simplemente acá nos permite calibrar los volúmenes de salida de las distintas capas, y si queremos mantener algo del sonido original lo podemos dejar desde acá también. El primer paso para empezar a configurar esta técnica va a ser siempre elegir un one shot, porque sin el one shot directamente el plugin no suena y no sabemos qué está haciendo. Fíjense que, como les dije, tenemos 8 capas de sonido, pero yo les recomiendo siempre empezar con un solo one shot, calibrar todo el plugin, y una vez que tenemos la respuesta que estamos buscando y está todo perfectamente calibrado, ahí recién empiecen a indagar si agregar o no más capas para no complicársela tanto desde el principio. Con el sonido ya cargado vamos a irnos al área de detección y empezar a configurar. Acá la lógica es bastante parecida a casi todos los procesos dinámicos, como compresores, puertas de ruido, limitadores. Van a ver que muchos de los parámetros se llaman igual y se comportan bastante parecido. Empecemos por el threshold y el cooldown, que van a ser los más importantes al principio. El threshold nos va a marcar a partir de qué volumen el plugin va a interpretar que entró un nuevo golpe. Veamos, cuando lo dejo muy arriba, fíjense que pasan todos los golpes y no ejecuta ninguno, no está detectando ningún golpe. Y cuando lo voy bajando empiezan a aparecer los primeros triggers. Acá la clave está en dejarlo lo suficientemente bajo como para que capture todos los sonidos de kick y no nos perdamos de ninguno, pero tampoco dejarlo tan bajo como para que el ruido ambiente o el blend de los otros cuerpos empiece a tomarse como un trigger y a disparar el kick. Por otro lado, el cooldown es un parámetro complementario al threshold. Lo que nos va a marcar es el punto final de cada golpe o el punto de quiebre en donde el plugin dice: ok, acá terminó el golpe, el próximo audio que entre es un golpe nuevo. O sea, traduciéndolo al audio, es qué tan abajo tiene que llegar el volumen después de un golpe como para que el plugin considere que se terminó el golpe y puede ejecutar un trigger nuevo. Si lo dejas demasiado abajo, lo más probable es que, si hay varios golpes juntos, solamente el trigger ejecute el primero, y como el promedio de volumen no llega a bajar lo suficiente como para que dé por terminado los golpes, directamente se va a comer todos los otros golpes. Fíjense. Pero si lo dejas demasiado alto o demasiado cerca del threshold, te va a pasar lo contrario. Probablemente muchos golpes que a lo mejor tienen un pequeño bombeo o alguna mínima diferencia de volumen puede hacer que un golpe te dispare 2 o 3 kicks en simultáneos. Entonces tampoco es tan bueno. Hay que encontrar el punto justo en donde naturalmente cada uno de los golpes tiene el tiempo de subir, ejecutar el threshold, bajar y ejecutar el cooldown. Con estos dos parámetros seteados deberíamos pasar al release y al inhibition. Estos dos parámetros, como los anteriores, también funcionan en conjunto, son una sola cosa, uno complementa al otro. La lógica o lo que vas a estar buscando con estos dos parámetros es darle al trigger un tiempo mínimo de descanso entre cada uno de los golpes, o sea, un tiempo en el que el plugin no puede volver a disparar otro golpe después de que el sonido pasa del punto del cooldown. El release se va a comportar exactamente igual que el compresor. Una vez que el parámetro de cooldown le dice al plugin que ya se terminó el golpe, se va a empezar a ejecutar ese tiempo de release, en donde el plugin va a ir gradualmente bajando su sensibilidad para intentar no ejecutar otro golpe. Pero si aparece un golpe nuevo en esta etapa de release, obviamente que sí lo va a ejecutar. Y una vez que termina el release, empezaría la fase de inhibición. Esta fase de inhibición es, como su nombre lo dice, directamente apaga el plugin por los milisegundos que diga el parámetro. Por ejemplo, si nosotros ponemos 30 milisegundos de inhibición, durante los siguientes 30 milisegundos, haya lo que sea, por más que haya un super golpe, no haya nada, lo que sea que pase, el plugin no va a ejecutar ningún trigger. ¿Para qué nos sirve esto del release y la inhibición si lo que estamos buscando es justamente disparar golpes? Bueno, lo que vas a estar buscando es principalmente evitar golpes fantasmas, como veníamos hablando antes, que si durante la cola del sonido, por ejemplo, del kick, entra un redoblante, entra un plato, entra un tom que está más o menos alto de volumen, no se nos filtre dentro del plugin y dispare un sonido nuevo. Por ejemplo, te puede pasar que a lo mejor hace un bombo y después un redo y te suena directamente el trigger, ejecuta 2 bombos. Y eso es justamente lo que estamos intentando evitar con el release y el inhibition. Dependiendo cada una de las canciones y dependiendo cada una de las interpretaciones, obviamente vamos a usar tiempos de release y de inhibition totalmente distintos. Si tenemos, por ejemplo, una canción de metal que tiene doble bombo, obviamente que los tiempos van a ser súper cortitos porque necesitamos que todo pase muy rápido para que luego pueda ejecutar el siguiente bombo. Pero si tenemos una base pop que va con un bombo en negras, podemos dejar mucho más tiempo, cosa de asegurarnos que todo lo que está entre medio de esas negras no puede ejecutar un trigger nuevo. Escuchemos ahora nuestro bombo moviendo este parámetro para que vean cómo cambian los triggers.
Y por último tendríamos el parámetro de Max Velocity. Esto lo que nos va a determinar es simplemente cuál va a ser la variación de volumen en función a la velocity que el plugin detecte. O sea que si detecta que hay un golpe a 100 de velocity y luego otro golpe a 80 de velocity, ¿cuánto volumen va a tener el de 100 y el de 80? Y al mismo tiempo, si no estuviéramos trabajando con OneShot, sino exportando el MIDI para samplearlo en otro lugar, nos diría cuánto es la sensibilidad de velocity, o sea, cuánta es la variación de velocity, cuán fuerte tiene que ser un golpe para llegar a 100 y cuán fuerte tiene que ser un golpe para llegar a 80, por ejemplo. Entonces, con este parámetro podremos regular cuánto queremos respetar de la variación de intensidades originales. Acá te dejo un pro tip muy importante. Pénsalo así, vos cuando estás comprimiendo después en la etapa de mezcla, siempre lo que vas a intentar hacer, sobre todo para muchos géneros como el pop, el rock o el metal, vas a estar intentando hacer que todos los bombos y todos los kicks más o menos te suenen al mismo volumen. Siendo sinceros, lo que uno busca casi siempre con la compresión es eso, mantenerlos estables. Para eso se hizo el compresor. Que después vos, por una decisión artística, quieres darle mal pegadas, quieres sacarle esto con lo otro, eso ya es cambiarle el envolvente, que es para otra cosa, es otro tipo de compresión. Pero siempre las primeras instancias de compresión son correctivas. Vos te podés ahorrar todo eso y al mismo tiempo hacer que suene mucho mejor el resultado final con simplemente la perilla del Max Velocity, porque con el Max Velocity vos podés decir cuánta es la diferencia que hay entre cada uno de los golpes. Si vos querés una canción que suene bien apretada y que suene todo súper estable, casi sin naturalidad, podés dejar el Max Velocity bajito, cosa de que haya poca dinámica y todos los golpes te queden casi iguales. Yo nunca te recomiendo dejarlo directamente robótico porque te cargas lo que hizo el baterista, pero sí lo podés dejar con poca dinámica, cosa que haya diferencias de volumen, pero que sea mínima y que esté bien controlada. Obviamente, dependiendo de cada uno de los géneros, podés decidir dejarle más dinámica o menos dinámica. Y para cerrar esta parte de cómo configurar el plugin, escuchemos el resultado final. Lo que hicimos fue reemplazar el bombo y por otro lado reemplazar el snare. Fíjense que el snare tiene dos capas de sample. Tiene el sample en seco, o sea, el micrófono cerca, y además en otra capa el sample pero con el micrófono en room, como para darle un poco más de naturalidad al sonido. Antes de continuar con el video de hoy, te recuerdo que nos podés ayudar muchísimo dejando tu like y suscribiéndote. Además, si querés ayudarnos de manera directa a mejorar la cantidad y la calidad de nuestro contenido, en la descripción vas a encontrar los links al Patreon y Cafecito. Por otro lado, si te interesan clases o mentorías de mezcla, máster o producción musical, te cuento que tenemos cupos abiertos. Solamente tenés que escanear el QR que te aparece en pantalla, que te va a derivar directamente a un chat de WhatsApp con nosotros. O si no, podés escribirnos al correo electrónico que está en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video de hoy. Perfecto, ya entendimos qué es esta técnica y cómo configurar las herramientas para poder usarla. Ahora, la gran pregunta es ¿cuándo usarla y por qué usarla? El primer escenario, y para lo que se creó esta técnica, es reemplazar al 100% los cuerpos de las baterías. Bombo, redoblante y toms principalmente. ¿Por qué querríamos reemplazar el sonido al 100%? Bueno, la respuesta es un poco amplia, pero lo intento reducir lo más posible. Puede ser principalmente por un error de grabación, algún micrófono mal puesto, problemas de fases que simplemente nos destruyen la grabación y tenemos que reemplazar esos sonidos por algo nuevo que no tenga ese problema. Otra cosa, con algún error de producción, quizás en el momento de grabar dijeron, bueno, vamos a grabar con tal micrófono y tal tipo de bombo y tal snare, lo grabaron en el momento y por más que suena bien, después cuando juntaron toda la canción se dan cuenta que ese timbre de batería que lograron entre los micrófonos y entre los cuerpos no sirve para la canción y bueno, toca o regrabar o reemplazar los cuerpos que sí se pueden reemplazar. Y por otro lado, esta es una técnica muy utilizada en grabaciones de bajo o medio presupuesto. ¿Por qué? Porque en un estudio pequeño o incluso en un home studio, tranquilamente podamos microfonear bien todos los overheads, que eso no se puede reemplazar de ninguna manera, y sobre los cuerpos podés usar micrófonos muy económicos y muy cercanos para que solamente tome el golpe, o directamente comprar micrófonos piezoeléctricos que se ponen como en cada uno de los parches y lo único que toman es cada uno de los golpes y la intensidad. No están hechos para escucharse, sino que están hechos para capturar cada uno de los golpes. Entonces, así puedes resolver con muy poco presupuesto grabaciones de baterías. Si se fijan, durante todo el video estuvimos escuchando y trabajando una batería que se grabó exactamente así, en este escenario. Se grabaron bien los overheads, pero todos los micrófonos cerrados directamente están pensados para triggerse desde un inicio. Escuchen cómo suena el bombo en solo del sonido original.
Ven, no es un bombo que se puede utilizar por más compresión, ecualización y cosas en paralelo que le hagamos, nunca va a sonar esto un bombo. Y la segunda utilidad posible para esta técnica, en vez de reemplazar sonidos de la batería, si nuestra batería suena bien pero le falta algo, lo podemos usar como refuerzo para agregar sonidos nuevos y utilizar una técnica de layering sobre nuestra batería original. ¿Por qué necesitaríamos hacer técnica de layering en una mezcla cuando ya está todo grabado? Bueno, simplemente por dos razones. Por un lado, puede ser un aspecto meramente técnico. Simplemente tenemos la batería, por ejemplo, el kick acá y lo tenemos que llevar acá y simplemente estamos tan lejos que sabemos que si empezamos a procesar y a generar todo esto que nos falta artificialmente, quizás lo logremos, pero no va a ser el mejor resultado. Se va a notar que está súper procesado, súper artificial y probablemente en el camino nos carguemos muchas otras cosas. Para ciertas canciones o en ciertos momentos puede servir, pero si estás muy lejos o necesitas un sonido muy definido, muchas veces no te va a alcanzar eso. Entonces puedes tirar directamente de esta técnica con samples que sí tengan eso y lograr el resultado final de una manera más simple y entre comillas natural para escuchar un sonido sin tanto proceso. Y por otro lado podemos tener el factor estético. Hay muchos géneros y muchas canciones que nos piden que sí o sí las baterías suenen de cierta forma. Por ejemplo, en el pop es muy clásico combinar una batería acústica y en simultáneo sonando una caja de ritmo, una 808, 909 o algo parecido, cualquier sampler, y generar esa textura que no sabes si es electrónico o acústico, pero tiene la pegada acústica, pero suena súper definido como un electrónico. Bueno, eso la mayoría de las veces es simplemente triguear una caja de ritmo a nuestra batería acústica. O por otro lado, por ejemplo en el metal, lograr esos kicks tan definidos con tanto low end extremo abajo, pero también muy definidos arriba, eso es prácticamente imposible lograr con una batería acústica al 100%. Sí o sí, ya el género te pide que sí o sí agregues, aunque sea una capa en los agudos para dar ese sonido sintético y un low end bien definido, bien grave y bien controlado. Cosas que sí o sí siempre se van a terminar haciendo a través de estas técnicas, porque directamente, como les dije, las baterías acústicas no llegan a esos puntos, o si los llegan, no llegan tan prolijo como lo pueden hacer los samples. Y antes de que cierres el video y te vayas corriendo a empezar a reemplazar como loco todas tus baterías, escúchame un minutito más que te dejo 3 cosas que tenés que tener en cuenta e intentar evitar para ahorrarte muchos dolores de cabeza haciendo esta técnica. Primero, no empieces a reemplazar baterías porque sí y empezar a utilizar esto absolutamente en todo, sobre todo reemplazándolas al 100%. No, vos tenés que aprender a mezclar e identificar cuando realmente el sonido está mal y saber por qué está mal. Si está mal grabado, si tiene un problema de fase, si el diseño sonoro es rotundamente malo, bueno, ahí sí es recomendable reemplazar. Pero si el sonido es rescatable, si el sonido está bien hecho, vos lo que tenés que hacer es primero intentar aprender a mezclar bien y resolver bien eso desde un punto de vista de la mezcla y a lo sumo utilizar esta técnica como un refuerzo en las partes en donde vos a lo mejor no lograste lo que estabas necesitando o le falta una pizca de algo o como lo que dijimos recién, algo estético, que el género tiene que sonar así y bueno, y se lo agregas. Muy, pero muy rara vez una batería viene sonando bien y vos en el camino tenés que reemplazarla al 100%. Así que guarda con eso. El segundo error a evitar son los problemas de fase. Sobre todo cuando vas a combinar varias capas de sample o tu sonido ampliado versus tu batería y hacer un blend, fíjate perfectamente que no te genere problemas de fases. Es súper común que vos a lo mejor digas, bueno, quiero agregar subgraves y agudos. Y el subgrave en solo suena perfecto, el agudo en solo suena perfecto, pero después cuando le das play a toda la canción, automáticamente se te desaparece el subgrave y vos ves que en el medidor a lo mejor de frecuencias, sí tenés la frecuencia, pero vos la estás escuchando y no se escucha. Eso siempre es por problemas de fase. Lo puedes resolver por un lado limpiando, obviamente, al que querés que agregue agudo, sacarle los graves para que no se superponga y al que querés que agregue graves, sacarle los agudos, cosa de mantenerlo lo más aislado posible. Algunas veces funciona y otras veces cuando necesitas que directamente coexistan graves de 2 o 3 capas al mismo tiempo, sí o sí, puedes probar empezar a rotar la fase. Algunas veces simplemente con invertirlas te va a alcanzar y otras veces vas a tener que poner alguna rotación parcial con algún plugin porque no tenés cancelación total, sino que tenés cancelación parcial. Y por último, elegir mal los samples, ya sea por elegir mal el timbre, cargar algún sample que realmente genere otro problema que no le estás prestando atención a la mezcla,
Por otro lado, te puede pasar también que muchas veces agregas un sample que realmente no te está complementando tu sample original. Simplemente está duplicando prácticamente lo que hay en tu sonido original y vos, como suena más fuerte, decís que está genial, pero realmente no estás complementando nada, solo estás subiendo el volumen de lo que ya existe. Y otro error común, no chequear bien la afinación de los samples nuevos que cargas. Es súper común realmente cometer algunos de estos errores, simplemente los cargas porque los estás escuchando en solo y después en ningún momento haces pruebas A, B y machas el volumen en contexto como para saber realmente qué está agregando tu sample, está haciendo algo bien, está haciendo mal, algo mal. Así que te recomiendo siempre escúchalos, sí, obviamente en solo para cargarlos, pero después analiza realmente, macha los volúmenes, pone en contexto y anda probando A, B, si realmente estás solucionando un problema, estás nutriendo el sonido original o estás generando otro problema nuevo que no estaba antes. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Espero que hayan entendido y haberles contestado las siguientes preguntas. ¿Qué es un drum replacer? ¿Cómo usarlo? ¿Y qué cosas tener en cuenta a la hora de utilizar esta técnica? Y ahora el turno es suyo. Empiecen a practicar y cualquier duda o consulta que tengan sobre el tema la pueden dejar en la caja de comentarios que nosotros las leemos. Además, no se olviden de la nueva dinámica del hashtag preguntas para el video de preguntas y respuestas. Y antes de irse, dejen su like y suscríbanse, que saben que nos ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo video.